El poeta chileno Roberto Bolaño, que es un poeta del siglo XX, escribió en su manifiesto infrarrealista, que es el manifiesto de su grupo, denominado infrarrealista, manifestó lo siguiente con respecto a los poetas. El poeta, o el verdadero poeta, señalaba Bolaño, es aquel, o el verdadero poeta es aquel que siempre está abandonándose. Y según esta frase, se podría afirmar que el poeta siempre va a tener esta predisposición a, digamos, volcarse al azar, ¿no? Y al volcarse al azar, va a tener una especie de cierto rechazo a la sociedad o a su entorno que lo rodea. Tenemos los casos, ¿no?, magníficos de los poetas románticos como Arthur Rimbaud, Charles Baudelaire. En Oriente tenemos el caso de Matsuo Basho, ¿no?, que con sus viajes lograba escribir magníficos haikus, ¿no?, que se quedaba a través de todo Japón. El rechazo que de alguna manera también tuvo Ovidio, ¿no?, en la antigua Roma, al momento de escribir su libro El arte de amar. Hay claros ejemplos de este rechazo o de este abandono, pero este rechazo a la sociedad o a su entorno del poeta. Pero ¿es necesario este rechazo o siempre es necesario este estado de recogimiento, este volcarse al azar del poeta o del escritor en general? Esto es Apuntes de Filosofía, y en esta oportunidad o en este video quiero enfocarme en tratar de dar una explicación a esto a partir de un ensayo del filósofo y también poeta, por qué no decirlo, inglés Herbert Reed, que en su ensayo Anarquismo y Poesía, él señalaba que el poeta o el escritor o el artista en general sentía este rechazo o este cierto rechazo a su entorno, a su realidad. Así es que comencemos. Bien, en primer lugar, el poeta, dice Herbert Reed, ¿no?, enfocándose plenamente en la poesía o en los poetas, va a exigir o va a requerir siempre a la sociedad, ¿no?, o a su entorno, que la sociedad le entregue o le otorgue un derecho natural. Y este derecho natural era el derecho al retiro, ¿no?, al aislamiento, a la soledad. Y bueno, ¿por qué va a pedir, ¿no?, o va a exigir el poeta esta, digamos, esta especie de derecho natural, ¿no?, que según él lo tiene? Bueno, más que nada es por una razón poética. ¿Por qué? Porque él va a tener la necesidad siempre de querer transformar su realidad. ¿Pero por qué va a querer transformar su realidad? Ustedes se preguntarán, ¿no? Pues bien, la sociedad, su entorno, siempre va a tener esta, digamos, tendencia para con el poeta, la sociedad para con el poeta, de alguna manera contaminarlo con algunas cosas, ¿no? Algunas cosas que pueden verse en la sociedad, en la política, la corrupción, las sociedades, los países pueden entrar en guerras, etcétera. Al momento de tratar de, digamos, el poeta tratar de inmiscuirse o verse involucrado en estos tipos de actos, como son las posibles corrupciones, posibles guerras, etcétera, el poeta siempre va a querer o va a tener esta tendencia de querer transformar el mundo. Pero para poder transformar el mundo, va a tener que, o se va a llegar a un momento en el cual se va a dar cuenta de que no va a poder, no va a poder, que es imposible. Y por eso es que el poeta, según Herbert Reed, va a tener esta predisposición a rechazar la sociedad y va a querer adoptar o exigirle a la sociedad que le dé este derecho natural, que es el del recogimiento, el aislamiento, ¿no? El de tenerse un momento para sí mismo para crear su poesía. Ahora bien, bueno, estas características que había mencionado de la política, de la corrupción, de las posibles guerras, tienen mucho que ver con, digamos, con la realidad que estaba viviendo también en su momento. Herbert Reed es un autor británico de inicios del siglo XX, ¿no?
1914, 19, 1935, 45, se estaba viendo, ¿no? Todo este embrollo de las primeras y las segundas guerras mundiales. Y en ese sentido, para Reed, eh, todas estas situaciones totalmente terribles llegaban de alguna manera a perturbar, ¿no? Esta actividad creadora de los poetas. Y es por eso que él va a postular esto, ¿no? Esta especie de, digamos, de que para el poeta es necesario, ¿no? Este derecho natural que es el recogimiento o el aislamiento, ¿no? Para poder crear, ¿no? Y en este paso es que va a rechazar todo lo que viene o está en su entorno, ¿no? En su realidad. Justamente esto también me recuerda, ¿no? Estos versos de este poeta, Fray Luis de León, si más no me equivoco. Qué descansada vida la del que huye del mundanal ruido, ¿no? Estos versos que de alguna manera también volcaban, ¿no? Esta especie de, digamos, deseo del poeta de querer estar en soledad, ¿no? Y de vivir en un campo, solamente viendo la naturaleza y enfocándose en su actividad creadora. Em, con respecto a la política y a las guerras y a la corrupción y a la sociedad, se podría decir que de alguna manera es cierto lo que afirma Reed, de que de alguna manera todas estas cosas merman, disminuyen la capacidad creadora del poeta. Ejemplo, tenemos el ejemplo de Carlos Oquendo de Amat, que tiene un magnífico, un hermoso libro llamado 5 metros de poemas. De hecho, yo lo tengo por aquí, bueno, no lo tengo a la mano ahorita, pero es un libro que de alguna manera muestra un cambio, una revolución, ¿no? Con respecto a la forma de escribir poesía. Un nuevo estilo también. Pero si nos enfocamos en la vida de este poeta, de Carlos Oquendo de Amat, nos damos cuenta de que, número uno, es la única obra que tiene. Y número dos, él tuvo una vida demasiado agitada también. No tuvo una vida demasiado, digamos, comprometida con la creación poética. Eh, comprometido en el sentido de que haya escrito más obras, ¿no? Porque sí fue comprometido al momento de escribir esa única obra que es maravillosa, ¿no? Eh, pero, digamos, sacrificó de alguna manera su actividad creadora poética, por las luchas o las causas que él perseguía, las causas políticas y sociales, ¿no? Que es básicamente, ¿no? Las reivindicaciones sociales y políticas que él tenía, ¿no? Fue un perseguido político durante toda su vida prácticamente. Y bueno, en ese sentido, Reed tiene razón, ¿no? Que los poetas siempre van a tener esta predisposición de el verdadero poeta, ¿no? Va a querer esta predisposición a estar solo, ¿no? Para escribir o volcar toda su actividad creadora, ¿no? Escribir su poesía, ¿no? Y que la injerencia de factores externos como la sociedad o la política eh, merman, ¿no? Estas posibilidades. Eh, Mario Vargas Llosa tiene un ensayo donde habla, bueno, habla sobre la poesía de Alejandro Romualdo, ¿no? Que escribió este magnífico poema también, Canto Coral a Tupac Amaru. Bien, en ese ensayo, Mario Vargas Llosa señala algo parecido. Él señala que la poesía no hace las revoluciones, o sea, no se encarga de hacer las revoluciones, no es un catalizador fundamental para hacer las revoluciones, sino que a lo mucho la poesía pronostica o celebra las revoluciones que se hayan podido dar, ¿no? Que se van a dar. Y en ese sentido también es cierto, ¿no? O sea, la poesía, de alguna manera, si bien no es un ingrediente fundamental de las revoluciones, de las luchas políticas, eh, sirve muy bien para celebrar estas cosas, ¿no? Estas situaciones. Eh, y para pronosticarlas también. En ese sentido, yo creo, y esto me van a matar muchas personas porque de alguna manera supongo que van a sostener que la poesía puede ser un arma combativa. Yo no creo así, yo creo lo que dice Ritt también, que de alguna manera la actividad poética, el escribir, es una cuestión de soledad, una cuestión de hacerlo solo, de dedicarte solamente a escribir poesía.
Y si uno escribe poesía social o política, pretendiendo de alguna manera dar estos cambios, ¿no?, sociales o políticos, eh, pueden llegar a darse, claro está, pero eh, de alguna manera no es un ingrediente fundamental. El poeta tiene que entender que su poesía no es un ingrediente fundamental para que se den las revoluciones, ¿no?, los cambios sociales, ¿no?, las luchas políticas. Eh, con respecto a esto, eh, también hay un libro de Julio Cortázar, que yo también se los recomiendo, que se llama Clases de Literatura, ¿no?, donde él señala, con respecto a la literatura en general, ¿no?, pero también se podría extrapolar a lo que es la poesía. Bueno, de hecho la poesía es un subgénero, ¿no?, de la literatura. Eh, Cortázar señala en su libro que, bueno, entre otras cosas, ¿no?, entre otras recomendaciones que da para escribir y todo eso, y sus experiencias como escritor, y de hecho también Cortázar tuvo un compromiso también político y social, ¿no? O sea, él era de izquierda, creo que eso es indudable, pero él decía, o él señalaba, que la literatura, si bien es cierto, puede llegar a tener, o puede llegar a usarse como un instrumento político o social, ¿no? Eh, una mejor labor que la poesía podría hacerla un artículo o un ensayo o, digamos, un manifiesto incluso, ¿no? Pero la poesía en sí, no, o la literatura en sí, en general, ¿no?, o una crónica, ¿no?, o, no sé, un tratado, pero la literatura en sí, y, bueno, también la poesía, no era indispensable o no, era, no buscaba esa forma, ¿no?, de cambiar su realidad, sino que tenía más una función estética, ¿no? La literatura tiene una función estética. Y si uno busca, mediante la palabra, querer cambiar su realidad, mejor que utilice otros géneros, ¿no?, que podrían hacerlo mucho mejor que la poesía, ¿no?, que la poesía que tiene digamos, una labor fundamental que es, número uno, es transmitir, ¿no?, que el poeta transmita lo que él siente de su entorno, de su realidad, o también lo que él siente, ¿no?, a partir de esto. Y, y eso, ¿no? Básicamente era esto lo que señalaba Reed. Eh, Entre otras cosas, bueno, Reed también señala algo muy interesante con respecto a Percy Bysshe Shelley, este poeta, ¿no?, que, bueno, hice un video anterior donde hablé sobre su relación con la inspiración divina que postulaba ya este filósofo Platón, ¿no?, en su ensayo, o bueno, no en su ensayo, sino en su diálogo, muy poco conocido también, llamado El Guión. Shelley decía, ¿no?, que el poeta eh, es una especie de, digamos, legislador, legisladora, así, literal, una especie de legislador, pero es un legislador ignorado del mundo, es decir, un legislador, una persona, digamos, que da leyes al mundo, pero que nadie le hace caso. O sea, es un legislador ignorado del mundo. Y en ese sentido es cierto, ¿no? O sea, Platón, ¿no?, en el libro 10 de la República, expulsó a los poetas de su república ideal, ¿no? Porque según él iba a corromper la sociedad, ¿no? Esta república ideal. Los poetas podrían ser unos grandes mentirosos y todo esto. Por eso los expulsó. Y bueno, entonces los poetas no tendrían un lugar o una cabida en esta, digamos, en este prototipo de república ideal, ¿no? En esta vida política, activa política. Eh, los poetas siempre van a tener esta predisposición a cambiar el mundo, pero al darse cuenta de que no pueden, y debido a esta frustración que van a tener, eh, van a proponer cosas, ¿no?, dentro de su poesía, digamos, no de forma, digamos, explícita, sino subjetiva, ¿no? Van a querer postular cosas nuevas para el mundo, cosas que obren para bien, ¿no? Pero no le van a hacer caso, siempre van a estar en constante, digamos, aislamiento, ¿no? Van a ser ignorados, ¿no? Por eso Shelley decía que los poetas son los legisladores ignorados del mundo. Y,
Y justamente debido a esto, que los poetas siempre van a querer estar, digamos, buscando, ¿no? Este cambio del mundo, eh, siempre lo van a hacer, o sea, siempre van a querer hacerlo, eso, ¿no? Y posiblemente no solamente por medio de la poesía, ¿no? Les daba el caso hace unos instantes de Carlos Oquendo de Amat, ¿no? De diversos poetas también que se metieron en política, pero ellos nunca van a cambiar de posición y en ese sentido siempre van a querer creer en un ideal, ¿no? Buscarlo y creer en ese ideal, sea de forma activa política, ¿no? Sabiendo que van a mermar, ¿no? O disminuir su actividad creadora, y también van a buscar eso, van a buscar este cambio por medio de la poesía sola, ¿no? Desde su escritura. Y en ese sentido el poeta no va a cambiar, siempre va a ser el mismo. Eh, el poeta siempre va a actuar, ¿no? Como un intermediario entre la realidad y su, y su entorno. Eh, ya lo decía Platón en Lión, ¿no? El poeta va a ser este mediador, ¿no? Entre los dioses, las musas, el poeta y la realidad, ¿no? Va a ser digamos, va a ser este eslabón de la cadena que va a transmitir, ¿no? Las cosas que hace o que les dicta, ¿no? De alguna manera, eh, estas cosas divinas, ¿no? Hacia la sociedad. Eh, Herbert Reed termina este ensayo Anarquismo y Poesía afirmando que esto es un tanto polémico también, pero no deja de tener razón, ¿no? Él afirma que por esta y muchas razones que les acabo de mencionar, que el poeta debe de ser anarquista. Ahora, ¿por qué debe ser anarquista? ¿No? Porque el poeta siempre va a rechazar la sociedad, siempre va a rechazar estas cosas autoritarias, ¿no? Estas actividades autoritarias. Siempre va a rechazar la política, porque siempre le van a querer, digamos, de alguna manera moldear hacia una cierta ideología, ¿no? Y muy independientemente de que sea de derecha, de izquierda, marxista, socialista, socialdemócrata, liberal, etcétera, ¿no? Eh, Muy independientemente de eso, el poeta, según Herbert Reed, va a buscar o debe de buscar la anarquía, ¿no? Ser anarquista. El anarquismo es antiautoritario, en primer lugar. Eh, Anarquía, ¿no? Sin buscar una especie de gobierno político centralista, ¿no? Siempre va a buscar la anarquía, ¿no? Y la anarquía tiene muchas acepciones. De hecho, se cree, ¿no? Que al no haber una especie de gobernante o, digamos una cúpula gobernante, las personas en anarquía van a entrar en una especie de caos, de desorden, eh, digamos, de caos total, de desorden total, ¿no? Y la ley de la jungla, ¿no? Quien vive el más fuerte. Pero hay otra acepción de la anarquía también, ¿no? Y es que ya esto presupone que el hombre, al no tener una figura que lo represente y que de alguna manera también es autoritaria, llámase rey, ¿no? Emperador o presidente o digamos cúpula, ¿no? Congresistas, etcétera, eh, al no tener digamos, esta especie de, digamos, compromiso con estas personas, con esta cúpula, con esta figura de poder, las personas van a actuar de forma libre. Y al actuar de forma libre, van a, digamos, esto va a sonar utópico, ¿ya? Pero es lo que postula la anarquía. Van a alcanzar este bienestar común, ¿no? General, ¿no? Apelando, obviamente, ¿no? A la teoría del buen salvaje, ¿no? Que ya lo decía Rousseau también a veces, ¿no? Eh, bueno, o algo parecido, ¿no? Que el hombre es bueno por naturaleza, ¿no? Y si al no haber esta figura, ¿no? Representativa de poder, los hombres al vivir en una especie de anarquía van a actuar bien, ¿no? Porque somos buenos salvajes, ¿no? Somos salvajes buenos, ¿no? El hombre nace bueno, la sociedad lo corrompe. Y bueno, pues por eso que para Reed, volviendo al ensayo, el poeta no debe de conciliar con estas representaciones políticas o sociales, ¿no? Y bueno, es que también
la política o estas luchas sociales no le garantizan al poeta la actividad creadora. Em, y de alguna manera también es que el poeta no va a alcanzar esto porque es que es contradictorio, ¿no? Porque a veces digo, ¿no? Eh, o lo decía también Shelley, ¿no? Eh, el poeta debe de tener un compromiso social, ¿no? Y creo que esto se vende mucho. Eh, Shelley escribió su ensayo, ¿no? Percival Shelley, él tenía un ensayo, ¿no? Donde, en defensa de la poesía, que era una respuesta, ¿no? A las 4 edades de la poesía de Coleridge, donde, bueno, Coleridge señalaba, ¿no? Que los poetas, bueno, la poesía en sí, en su momento, ¿no? El siglo XIX, ya no era importante, no era importante al no ser importante no era nada práctico, no era útil. En cambio, Shelley no, Shelley decía, ¿no? Que la poesía era la imagen viva del mundo, ¿no? De la sociedad, y que al ser la imagen viva del mundo va a perseguir una verdad, ¿no? Y esta es la razón práctica que se debe de buscar con la poesía, ¿no? Esta búsqueda de la verdad, ¿no? Posiblemente no mediante, digamos, una actividad racional y todo esto, ¿no? Como sí lo es, o lo hace la ciencia o la filosofía, pero sí lo hace de una manera tal que no necesita de esta actividad racional, ¿no? Mediante la poesía, mediante una especie de, digamos, forma mítica o digamos, cuasi religiosa. Bueno, no quisiera utilizar mucho esta palabra, pero más forma mágica, digamos, ¿no? Al momento de escribir su poesía, ¿no? Llega a alcanzar una verdad, de alguna manera. Y en ese sentido creo que, volviendo a lo de Herbert Reed, el poeta, al querer o buscar la anarquía, no es que se descomprometa, ¿no? Con estas luchas o clases, digamos, reivindicaciones políticas o sociales, sino que mediante su poesía también puede llegar a alcanzar una verdad, ¿no? Y en ese sentido creo que, como decía Shelley también, el poeta va a ser, la poesía va a llegar a ser la imagen viva del mundo, ¿no? De su sociedad, y que fruto de eso va a querer alcanzar una verdad, ¿no? La verdad eh, de lo que él puede llegar a alcanzar con su poesía, ¿no? Y ya muy independientemente de lo que escriba, ¿no? De su realidad, del amor, de sentimientos, puede escribir de otras muchas cosas, ¿no? Pero siempre enfocándose en su actividad creadora, ¿no? Y no, de alguna manera, sacrificándose también por, de alguna manera, gestas políticas o sociales, ¿no? Eh, bueno, básicamente esto era lo que señalaba este ensayo de Herbert Reed. Espero que se haya entendido un poco. He tratado de utilizar algunos términos también de otros ensayos. Eh, una conclusión a la que podría llegar a raíz de todo esto es que sí, es cierto, ¿no? Eh, Posiblemente exista la poesía social. eh, el propio Marx escribía poesía en su juventud, pero de alguna manera ya entrado a su etapa de madurez no llegó a escribir poesía, ¿no? Y en ese sentido se puede dar muchos más ejemplos de esto, eh, que la actividad política, social, merma o disminuye eh, las actividades, ¿no? La capacidad creadora del poeta. Eh, el mismo Platón, cuando conoció a Sócrates, se menciona, y esto lo menciona Hans-Georg Gadamer en su ensayo Platón y los poetas. Él menciona, Gadamer, que Platón también, al momento de conocer a Sócrates, abandonó digamos, su sueño de escribir tragedias, ¿no? Quemó todos sus escritos o los desapareció o desistió de ello y empezó a hacer, bueno, a conocer a Sócrates, y luego a partir de eso lo conocemos por sus diálogos, ¿no? Diálogos o tratados de filosofía. Y también es otro ejemplo, ¿no? De esta forma, ¿no? De acaparar o disminuir la actividad creadora del poeta, ¿no? Y reemplazarla por otra cosa que puede ser una lucha social o política o la filosofía. Bien, eso fue todo por mi parte. Espero que se haya entendido un poco esto. Es genial, es fascinante esto de leer sobre
poesía, más que nada sobre teoría eh, poética, más o menos para entender también esta forma, ¿no? Digamos, esta conexión que puede haber entre la sociedad, el poeta y su actividad creadora, ¿no? Que aparentemente es algo fácil, ¿no? O sea, una persona puede sentarse y decir, yo soy poeta, escribo esto, pum, escribo, y se crea, ¿no? El cuento, ¿no? Ya escribo esto, o mira, veo esto y también escribo sobre una marcha o una manifestación, etcétera, ¿no? Y genial que lo escriba, pero que tenga muy en cuenta de que eso no es poesía, ¿no? Eh, Hay una anécdota, a lo que me acuerdo también antes de terminar el video, eh, que me lo contó un profesor, ¿no? No he leído mucho sobre la biografía de este poeta, habló de Martín Adán, y él mencionaba que en cierta ocasión un amigo suyo buscó a Martín Adán, ¿no? Dijo, Martín Adán, estoy en un restaurante, ¿no? Y bueno, el amigo de Martín Adán llega, ve a Martín Adán sentado, ¿no? En una mesa y le dice, ¿no? Eh, hola Martín, ¿cómo estás? ¿no? Y él no le escuchaba. Adán, ¿cómo estás? ¿no? Y lo toca en el hombro y le dice, disculpa, no te había escuchado, dice Martín Adán. Es que estaba en estado de poesía. ¿No? Y qué más, digamos, obviamente no lo está diciendo de forma literal, ¿no? Pero sí ha escrito algo en función a esta situación, ¿no? Estoy en estado de poesía. Y, y ese es el estado que se debe perseguir, ¿no? Porque no vas a estar en estado de poesía mientras estás luchando, mientras estás marchando, mientras estás haciendo algo que probablemente es justo, ¿no? Y genial, pero eso lamentablemente no es poesía, ¿no? Poesía es una actividad un poco más personal, subjetiva, lírica. Y en ese sentido creo que Herbert Reed tiene razón, ¿no? Al decir que el poeta debe de ser anarquista, posiblemente no políticamente hablando, sino solamente en el momento de querer escribir sus escritos, ¿no? Su poesía. Y creo que ese es el meollo del asunto, ¿no? Creo que me he extendido mucho. Eso fue todo por mi parte. Espero que les haya gustado este contenido. Si les gustó, ya saben, denle like y todas estas cositas para ayudarme mucho a seguir difundiendo este contenido, ¿no? De la filosofía espacial. Bien, mi nombre fue Johnny Lima, esto fue Apuntes de Filosofía. Ahora sí, nos vemos hasta pronto. Chao.